Resident Evil 2 es un videojuego muy importante en cuanto a lo que los juegos de terror se habla, pero su remake traería un nuevo boom a la saga e industria en particular. Este juego traería nuevos sistemas tanto en movimiento como mecánicamente, no teniendo ahora las cámaras fijas de los juegos originales, sino una llamada over the shoulder, que se trata de un tipo de cámara que está sobre el hombro del personaje. También nos da en los remakes posteriores y que acabamos de ver también en Silent Hill 2 Remake, de parte de Konami. Este juego es tan fiel a su versión original que los escenarios son los mismos, pero el diseño de esto es lo que cambia todo. En un momento estás en las oscuras y lluviosas calles de Raccoon City, en otro en la laberíntica y claustrofóbica estación de policías de la ciudad. De un momento a otro en las asquerosas y verdosas aguas de las alcantarillas. Este juego tiene lo más cercano a un némesis moderno, siendo Mr. X, un personaje enigmático que es un experimento por la empresa Umbrella, que te persigue por todos los pasillos y dependiendo de qué en campaña estés jugando. Y entre todo esto, cómo funciona cada mecánica y diseño nuevo para que este juego reviviera al terror en los videojuegos. Resident Evil 2 Remake trajo varios cambios importantes no solo mecánicamente, sino también en la manera en la que este te hace sentir el miedo. Las cámaras en los videojuegos son importantes porque son los ojos del protagonista del juego y por las que ve la persona jugando. En el survival horror hay dos tipos de cámara usadas. Primero están las cámaras fijas, usadas en los videojuegos originales como Silent Hill de 1999 o Resident Evil del 98. Estas son más cinematográficas, que parecen más planos de una película y las cuales tú no tienes el poder sobre estas. Luego tenemos el over the shoulder camera, las cuales están sobre el hombro del personaje y es un tipo de cámara más moderno. En esta tienes más control sobre el personaje y lo que ves, dando libertad total de movimiento. Las cámaras fijas eran perfectas por las limitaciones de la época, dando planos claustrofóbicos o planos extraños que daban vuelta en espiral para aterrar al jugador por lo que no ve. En el caso de las cámaras sobre el hombro, crean tensión mediante la inmersión, ya que tú ves lo que ve el personaje. Ahora ya no hay limitaciones más que la propia imaginación de desarrolladores. Claro, a veces incluso utiliza a eso a su favor dándote más control, pero siempre recuerden esto: más control significa menos seguridad. Las mecánicas, como mencioné anteriormente, habían evolucionado. Ya no era lo mismo que hacía 21 años en el juego original, donde se usaban los controles tipo tanque y era más difícil moverse. Todo esto contribuyó al ritmo en el cual no se siente rápido. A pesar de que parecería que se sentiría más versátil, este juego utiliza los nuevos controles, pero para hacerlo sentir el ritmo aún lento, tenso, metódico y que cada decisión que tomes puede ser de vida o muerte. Y aquí es donde entran dos elementos clave que cambiarían todo aún más para que este juego llegara a ser lo que es. El remake de Resident Evil 2 no introduce a Mr. X como un simple enemigo, lo presenta como una declaración de intenciones. Su primera aparición no es solo un susto puntual, es la señal de que el juego ha cambiado para siempre. Hasta ese momento el jugador había aprendido a manejar los espacios, resolver acertijos y enfrentarse a zombies o lickers con cautela. Pero Mr. X rompe todas esas reglas. Cuando aparece por primera vez empujando escombros como si fueran cartón, el juego manda un mensaje claro: nada de lo que sabes te protegerá ahora. El impacto es inmediato, porque no se trata de un jefe al que derrotar y olvidar. Mr. X es el símbolo del modo caza, un depredador que recorre los mismos espacios que tú constantemente, obligándote a improvisar. El verdadero miedo que genera Mr. X no está en su fuerza, ni siquiera en su resistencia, está en su presencia constante. Capcom diseñó cuidadosamente no solo su comportamiento, sino también su sonido, su peso, su sombra. Aunque no lo veas, lo escuchas. Sus pasos pesados resuenan por los pasillos, generando ansiedad incluso cuando no estás cerca. El impacto de Mr. X en la experiencia del jugador no se limita a la sorpresa inicial. Reestructura por completo cómo navegamos el entorno. Cada pasillo que antes parecía familiar se convierte en un terreno impredecible, cargado de tensión. Los jugadores ya no caminan con calma, ahora calculan rutas de escape, escuchan con atención cada paso y sienten el pulso acelerarse cuando las pesadas botas del Tyrant resuenan por los pasillos. Mr. X no es solo un elemento narrativo, es una mecánica de juego pensada para alterar el flujo y la estrategia. Su IA está diseñada para patrullar áreas activamente, forzando al jugador a adaptarse y tomar decisiones rápidas. Esto cambia por completo cómo se abordan los objetivos. Ya no se trata solo de resolver puzzles o recolectar ítems, sino de hacerlo bajo presión constante. El diseño detrás de la casa genera un bucle de tensión-control. Los jugadores tienen momentos de aparente calma mientras planean, pero en cuanto escuchan los pasos del Tyrant, todo se estabiliza. Este ciclo repetido de amenaza y escape mantiene la experiencia fresca y tensa, demostrando cómo un solo enemigo bien diseñado puede redefinir el ritmo del juego completo.
Resident Evil 2 Remake no es simplemente una actualización gráfica ni un homenaje nostálgico, es un replanteamiento completo de cómo se entiende el survival horror. Cada edición de diseño, desde el comportamiento de Mr. X hasta la atmósfera oscura, los puzzles renovados y el ritmo del juego, está pensado no solo para modernizar, sino para reimaginar lo que significa el terror interactivo. Esto no es solo un remake que revive el pasado, es una declaración de intenciones para el presente y el futuro de la saga. Capcom no solo recuperó uno de sus títulos más queridos, lo transformó en una obra que respeta el ADN original mientras impone estándares nuevos. Resident Evil 2 Remake demuestra que un buen remake no se trata de mirar atrás, sino de mirar hacia adelante, usando el pasado como cimiento para algo fresco, retador y memorable. Es un reinicio espiritual que redefine cómo se debe sentir un clásico al ser reconstruido para nuevas generaciones. Como siempre les digo, que el terror continúe.